Y en este caso, mañana un día también muy importante, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Hablamos siempre de esa vida saludable que tenemos que tener para prevenir enfermedades futuras. Es un día muy importante mañana y un día muy importante en el área sanitaria. Esta semana es sin humo, van a desarrollar diferentes actividades y la importancia de dejar de fumar o simplemente no fumar se la vamos a contar en esta noche. Todo eso y mucho más aquí en Kilómetro Cero. Comenzamos. Bueno, siempre les decimos aquí que la salud es lo más importante, por eso siempre estamos conectados con los profesionales del área sanitaria, especialmente en esta semana. Les decía hace solo unos segundos que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Vista la importancia que tiene no solo dejar de fumar, sino simplemente no fumar, el área sanitaria ha extendido este día a toda la semana, la ha titulado Semana sin Humo, y nosotros queremos hablarles esta noche de los beneficios que tiene dejar de fumar y sobre todo no empezar en esta adicción que puede complicarnos y mucho la vida. Para hablar de todo esto, esta noche ya doy la bienvenida a esta mesa a Ana Aguilar, médico especialista en neumología del área sanitaria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a Carmen Mejía, ya es paciente, dejó de fumar hace 7 meses y hoy nos va a contar cómo ha sido la experiencia. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y saludamos también a Olivia Moyano, ella ya es conocida de la casa, psicóloga sanitaria, especialista en tabaquismo y técnica de salud del área. Hola, buenas Muy noches. buena. Bueno, primero de todo, vamos a conocer esos efectos nocivos que tiene para la salud, porque a veces fumamos diariamente, no lo vemos hasta un largo plazo en muchas de las ocasiones y no sabemos las consecuencias que puede tener. Ana, cuéntanos. Pues bueno, efectivamente a día de hoy el tabaco como tal es considerado como un problema de salud pública, ¿no? Y también a nivel individual, y efectivamente por los efectos nocivos que generan en nuestra salud en distintos ámbitos y sobre todo también por dos premisas fundamentales. Teniendo en cuenta los componentes que tiene el tabaco, ¿no?, conocidos, del tabaco convencional, de los derivados de la combustión, ¿no?, que serían entre ellos los derivados del alquitrán, la nitrosamina, los hidrocarburos, que una vez que se inhalan y generan esas micropartículas y las inhalamos de forma constante en cada una de las caladas, pues van influyendo en distintos, como digo, en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no?, sobre todo a nivel cardiovascular y respiratorio. Cuando se inhalan esas partículas se van depositando a nivel fisiopatológico en lo que son las capas más superficiales, por llamarlo de alguna manera, a nivel cardiovascular, pues de nuestras arterias, de nuestras venas, pues generando a la larga pues problemas tan comunes como los eventos isquémicos o incluso alteraciones en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca, que a su vez pues va influyendo también en la irrigación del sistema sanguíneo a nivel circulatorio, en fin. Y de lo que más hablamos pues también a nivel del sistema respiratorio, ¿no?, ese mismo efecto de esas combustiones y esas micropartículas a nivel de los bronquios, que yo siempre comento que son como las pequeñas tuberías que nos proporcionan la vida, ¿no?, de la entrada y salida de aire, cada vez se van inflamando cada vez más, generan una inflamación crónica y esa inflamación crónica dificulta lo que es el funcionamiento correcto. La mayor parte de los pacientes cuando llegan a nuestras consultas con hábitos tabáquicos superiores a 10, 15 cigarrillos diarios durante mucho tiempo, lo que más comentan son la disnea, la falta de aire, sobre todo a los grandes esfuerzos o incluso a medianos, interrumpiendo mucho su calidad de vida, la tos crónica, la expectoración, el mayor índice de infecciones respiratorias y ya sin hablar de lo que nosotros conocemos mundialmente como el cáncer de pulmón, ¿no?, que está directamente relacionado la inhalación de ese tipo de productos con el mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Bueno, y además, aparte de eso, de ese tipo de componentes que mundialmente conocemos, también está el componente de la adicción, ¿no?, de esa dependencia psicológica que genera cada vez más el hábito continuado, ¿no? Y para eso tenemos, pues, fisiológicamente hablando, la nicotina. La nicotina, pues, ese componente adictivo que actúa a distintos receptores del sistema, de nuestro sistema nervioso, que son los receptores colinérgicos, por el nombre científico, y lo que nos hace que en diversos momentos, sobre todo suelen ser más placenteros o también más negativos, en situaciones de ansiedad o de estrés, activan como nuestro sistema de recompensa y nos proporcionan ese estado de bienestar, ¿no? Entonces, pues ese tipo de componente es el que nos dificulta a la hora de poner una medida
llevarla a cabo y conseguir que eso finalmente se nos quite del medio, ¿no? Bueno, ahora no lo va a decir Carmen, pero puede ser quizás la barrera más difícil a superar, porque bueno, lo físico, podemos ir al especialista, puede paliarlo, muchas veces, como decimos, con consecuencias muy negativas y que lo vemos a largo plazo, pero esa barrera psicológica yo creo que quizás puede ser la más complicada. Decía yo que el área sanitaria lo ha titulado Semana sin humo, porque no solo es suficiente, Olivia, un día, estamos hablando de un problema de salud que se ha convertido, como decíamos antes, ¿no? Hábitos de vida saludables, los que no fumar es una de esas rayas que siempre ponemos en esa lista. Es necesario toda una semana para dejar claro a la sociedad que es que el tabaco perjudica y el tabaco mata. Efectivamente, y bueno, a nosotros nos gusta hablar en términos de beneficio de no fumar y beneficio de dejar de fumar, claro. Por eso cuando nos planteamos un Día Mundial sin Tabaco, pues es importante, pero si lo alargamos unos días más, pues parece que queda como más clara la intención, y cualquier profesional sanitario pues va a ayudar siempre a que esa persona deje de fumar, no comience a fumar, y porque los beneficios son enormes. O sea, una persona que lleva muchos años fumando, deja de fumar, va a ser una persona que, como decía Ana, pues va a regular su tensión, su circulación a nivel respiratorio, pueden dejar los aerosoles, se puede controlar mejor el colesterol y la diabetes. Es que afecta tanto a todo que si se comprara en farmacia la gente lo compraría, eso de dejar de fumar. Entonces sí que es verdad que hace falta una semana sin humo y muchas más. Sí. Bueno, los beneficios de dejar de fumar nos los puede contar Carmen. Carmen, cuéntanos primero cuándo empezaste tú a fumar, cuánto más o menos fumabas de media y cuándo llegó ese momento en el que dijiste hasta aquí hemos llegado. Sí, pues mira, yo empecé a fumar con 17 años. Fíjate. Lo he dejado con 57. Han sido 40 años fumando y me fumaba un paquete y medio, por no decirte 2. Madre mía. Yo llegaba a encender un cigarro cuando me daba cuenta que todavía me quedaba un poco del otro. Fíjate. Era irme a la cama y pensar, bueno, si me despierto fumo. Claro. Fíjate. Todo era con tabaco. Pero claro, yo ya pensé que ya tenía una edad. Que tenías que cuidarte. Sí, tosía mucho. Y mi hija también decía, mamá, es que tú llevas todas las papeletas. Claro. Bueno, hasta que decidí pues dejar de fumar, sí. Es importante tomar esa decisión, es decir, no dejarlo para mañana, decir hoy y dejarlo hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando Olivia me llamó, porque fui a mi médico de cabecera y la doctora Mercedes me dijo, yo soy partidaria de que vaya como una especie como de terapia con psicóloga. Y digo, bueno. Y me acuerdo cuando ella me llamó y me dijo, el lunes empezamos, y yo me quedé un poco... Sí, como diciendo, ¿dónde te vas a meter? Claro. Y ella me dijo así, ¿vas a venir o no? Y yo digo, sí. Sí, pero aquello me animó a mí, porque ella ya me vio que yo estaba un poquito... Claro. Sí, y para mí fue lo mejor que he hecho. Fíjate. Mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de esas terapias, porque bueno, en este caso Olivia fue esa vocecita que te dice, hoy vas a empezar y hoy tienes que empezar. ¿Cómo es ese tratamiento o esa ayuda que comienza en ir al médico de cabecera e informar de esa voluntad, ¿no? Sí, pues bueno, son terapias que llevamos a cabo en los centros de salud y pueden ser individuales o grupales. Actualmente enfermería está cogiendo el protagonismo de esa intervención, entonces son enfermeras que cada vez están más formadas en las que desarrollan este tratamiento, que es un tratamiento multicomponente, y me explico, que tiene que ver con la deshabituación tabáquica de una forma gradual, no solamente por reducción de nicotina, de cantidad de número de cigarrillos, sino también porque la persona tiene que ir haciendo unas tareas semana a semana, las que pues descondiciona, desautomatiza esa conducta fumadora. Por ejemplo, ya no se puede puede seguir fumando, pero los cigarrillos que le toca fumar, pero ya no puede hacerlo mientras bebe su cafecito, o se toma su cerveza, o está acompañado, o está hablando por teléfono, o ya deja de hacer todo aquello que acompaña al consumo de tabaco.
Eso es una medida muy importante, ya dejan de fumar en casa, dentro de casa, se va incomodando el consumo, se va quedando un consumo un poco aburrido y van viendo como la reducción que hacemos, que es máximo del 30%, no les genera un síndrome de abstinencia mono y ellos lo van sobrellevando. Al margen de eso, porque como he dicho, es multicomponente, en los grupos o en la intervención avanzada individual, lo que se ve es un seguimiento de un profesional sanitario, a los grupos además pues se animan unos a otros, van viendo los distintos casos, se genera también salud social, ¿no?, que llamamos, y esta base refuerza mucho, porque la persona, como tú antes bien decías, hay que tenerlo claro, va con motivación, pero esa motivación hay que llevarla hasta la última sesión, de las que tenemos, que son 6 sesiones, y después los seguimientos pertinentes para conseguirlo, ¿no? ¿Son, Ana, los beneficios inmediatos? Es decir, una persona que lleva, en este caso como Carmen, tantos años, cuando lleva ya 7 meses fumando, ¿puede tener ya beneficios en su salud de haber dejado esa adicción? Sí, independientemente del tiempo y demás, incluso junto con una reducción progresiva de la cantidad previa, que son muy desmesuradas, se aprecian rápidamente cambios a nivel, sobre todo, de la calidad de vida de los pacientes. O sea, nosotros hablamos a nuestro ámbito y demás de la función pulmonar, ¿no? La función pulmonar, una vez que hay un deterioro y demás, recuperarla al 100%, como yo le digo a mis pacientes, al 100%, es un tip muy ambicioso para nosotros, pero nosotros lo que conseguimos y vemos rápidamente es calidad de vida, o sea, de ejercer otra vez sus actividades, de no tener limitación para hacer otras distintas, o incluso sabemos que cuesta mucho y que al principio pues tenemos muchos altibajos, pero después ellos anímicamente están mejor. Entonces para ellos es unos beneficios, vamos, que se ven muy tempranos a nivel ya funcional, progresivamente con esa deshabituación y junto con su tratamiento base, cuando tienen una afectación bastante importante, pues también se ven tanto a nivel clínico como a nivel anímico y de calidad de vida. Sí. Es así, Carmen, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? Yo lo empecé a notar, a los 3 o 4 días. Fíjate. Y a la semana yo ya no estaba tosiendo en la sesión con Olivia. ¿Tuviste esos momentos de altibajo? No vamos a engañar a nadie. Esto es complicado, habrá gente que le cueste más, gente que le cueste menos, como ha dicho Olivia, es algo muy personal. Pero ¿tuviste esos momentos de altibajo? Claro. Claro que sí. Claro, y de pasar por algún sitio y hacer... Claro, efectivamente. Sí, pero es que, bueno, no sé si era... ¿Qué es lo que a ti te ayudó? A mí, los 40 años atrás que había estado fumando. Y que yo eso no lo puedo perder. Es que si yo ahora duermo muy bien. Mi marido dice que no ronco. Fíjate. Pues es verdad. Fíjate. Ahora ando mucho. Encima es que he perdido hasta peso, porque Fíjate. yo misma me voy motivando. Sí, claro. porque, porque están esos típicos, ¿no? Que, ahora dejo de fumar y voy a engordar. Exacto, no tiene por qué. Exacto, sí. Eso en el grupo también se trabaja, ¿no? Porque hablamos de un grupo para dejar de fumar, pero añadimos pautas de hábitos de vida. Entonces, además, esto ayuda mucho a dejar de fumar, porque yo siempre digo que la persona que se plantea dejar de fumar, que está haciendo un autocuidado, que es complicado, antes decíamos, Ana, es una droga, es que hay un componente adictivo. Claro. Entonces, empiezan a tener... una sensación de autocuidado y de autoeficacia, y empiezan a probar cosas pequeñitas de mejora de hábitos, y entonces empiezan a andar o evitan algunos alimentos, y algunos como Carmen pues incluso bajan de peso, ¿vale? No es lo más normal, pero sí que puedes incluso tomar eso como referencia, porque se puede conseguir incluso bajar de peso, estar más en forma, porque tú ya has entrado en ese riel de me voy a cuidar. Claro. Y eso se refuerza mucho en el grupo, por ejemplo. Y entonces, como tú tienes unas personas que te van a escuchar en la siguiente semana, pues he hecho esto, he dejado en la cena de tomar lo que sea, y esto es muy reforzado en el grupo también. Entonces, el grupo se utiliza para todo eso. Y mejora el ánimo, claro que sí. Y Olivia, tú siempre... Ay, disculpa. No, que ella siempre lo decía. Dice, yo no quiero que nadie haga régimen. Claro. No. Tú te quitas... ¿Qué te comes? 3 galletas, te quitas una. Claro.
Pero y eso, claro... Claro, no puedes sustituir Sí. una ansiedad por otra. Es O- decir, no puedes sustituir el no fumar por otra comer cosa, más, que a claro. veces quizás es lo que buscamos, O ¿no? 5 minutos de ese paseo. mecanismo del que hablaba Ana, ¿no? Que se activa en la mente de tengo un mal día o me ha pasado esto, me voy a fumar un cigarro y en este caso voy a comer algo, ¿no? Claro, hay que ir buscando alternativas que sean más saludables, que sean saludables, de hecho. No sé si hay un perfil de candidato que pueda tener mejor pronóstico. Yo sé que muchos de los que nos están viendo pueden decir, oye, yo lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido, quizás no han encontrado la manera, porque en este caso, bueno, hemos traído a Carmen porque precisamente lleva pues más de media vida con el tabaco y hoy lo ha conseguido. Pues mira, eso que dice de lo he intentado varias veces, precisamente la persona que lo ha intentado varias veces tiene más probabilidades de conseguirlo que la primera, porque tienes que aprender a dejar el tabaco. Claro. Hay muchas personas que lo dejan a la primera, pero la gran mayoría es tras varios intentos serios. Eso por una parte, y luego un candidato pues sería una persona que está en la fase de motivación más adecuada, está en preparación para la acción, de verdad que se lo ha planteado, que está haciendo... Porque la gran mayoría de fumadores están en contemplación crónica, están ahí como debería, están sintiéndose muy mal, sintiendo culpa, es que le baja la autoestima, le baja el ánimo también por no conseguirlo, por no intentarlo, etcétera. Entonces, el paciente que ya está por todas es a ese paciente al que nos dedicamos al 100% porque tiene mucha probabilidad de conseguirlo, ¿no? Vale. Aún así siempre hay que intentarlo y de todo se saca un aprendizaje, ¿no? Efectivamente. Muchas veces no dejan de fumar en el grupo, en la intervención individual, pero al cabo de un tiempo hablas con ellos y dices, no, lo volví a intentar yo por mi cuenta porque ha habido un aprendizaje. Entonces siempre hay que intentarlo. Bueno, hablamos quizás de un perfil de fumadores. Es cierto que quizás cuando Carmen empezó socialmente se veía mucho mejor, estaba bien visto el tabaco, el fumar en reuniones sociales. Ya hemos cambiado, ¿no? Hemos quitado el fumar en muchos espacios, lo tenemos muy en cuenta cuando estamos con la familia, con personas mayores, con niños, pero sin embargo vemos como los jóvenes, decía Carmen 17, desgraciadamente hoy cada vez se empieza antes. ¿Lo estáis notando? Bueno, el consumo de tabaco ya lleva tiempo que se empieza, ¿no? Porque los primeros consumos, incluso a las edades tan tempranas, primeros consumos, ¿no? De todo, de 11, 12 años, hay primeras pruebas, ya incorporación a 13 años, y además que es una droga muy, muy adictiva, entonces a poco que empieces a probar ya te vas a enganchar, ¿no? Efectivamente, Porque claro. hay otras drogas, la heroína, la cocaína... Y el es que acceso. es tan accesible Claro. y está todavía socialmente visto, aunque parezca que no, está todavía socialmente visto, es muy accesible, es barato, aunque también mucha gente me esté diciendo que es caro, es relativamente Totalmente. barato y bueno, y además se le está dando un nuevo formato cada vez con los vapers, sigue acercando a la población, aunque ya no se puede hacer publicidad, aunque ya no se pueden hacer campañas abiertas para el consumo de tabaco, se le sigue haciendo llegar a esa población más vulnerable que si empieza ahí, pues mínimo va a estar 20 años de su vida consumiendo el producto, así que... Bueno, vamos a hablar también de eso. No sé, Ana, si está demostrado que vapear no es tan malo como fumar y ahora pues con todo esto, ¿no? Hay mucha gente que incluso sustituye una adicción por otra. ¿Qué es lo que dicen los especialistas sobre todo esto? Bueno, de hecho es algo que nosotros, de verdad que nos inquieta bastante porque estamos viendo un nuevo perfil cada vez más frecuente, que son los que denominamos como los fumadores duales, ¿no? Son los que inicialmente se entran en este mundo del tabaquismo empezando por otros medios, ¿no? Sobre todo los pacientes más jóvenes. Con la incorporación de nuevos dispositivos que llaman mucho la atención, sobre todo por el tema electrónico, que en su día las empresas tabaqueras para, como cuando ya veíamos que conocemos cada vez más el tabaco, los efectos más dañinos, las medidas antitabaco y demás, pues para potenciar un poquito más el consumo, sacaron estos nuevos dispositivos y en primeras instancias como una medida de reducción de daños, ¿no? Y que totalmente eso no entra dentro de ninguna aplicación, ninguna ley, porque a pesar de que son dispositivos que cambian, no es por combustiones como tal, sino que es más un vapor de agua, no funcionan por combustión, los componentes que tienen, que aunque se describen y están descritos que es una menor cantidad de sustancias nocivas que no tiene el tabaco convencional, obviamente,
estamos viendo y estamos valorando de que efectivamente pues también son sustancias inhaladas, micropartículas que metemos en nuestro organismo y a nivel respiratorio, y genera también problemas a nivel de vía aérea superior, a nivel de parénquima pulmonar. Y eso pues lo estamos viendo en los pacientes más jovencitos, sobre todo los que no tenían ese inicio de tabaco previo, que también es mundialmente conocido que empezábamos con 13, 14 años, pues vemos pues, como es por esa vía que ya por más aceptación social, por menos legislaciones, por menos control del mismo de venta, por menos control a nivel legal, pues y sobre todo eso, lo llamativo del dispositivo con distintos sabores, con distintas formas, pues vemos que comienzan por ese tipo de actividad, Claro. que lo tienen como una actividad tanto a nivel social de amistades como entornos familiares, como bien dije al principio, como terapia de reducción de daños. Los fumadores convencionales utilizaban el vapeo como para reducir o pensar que iban a reducir ese consumo, y estamos viendo lo contrario, estamos viendo que los fumadores previos no dejan el tabaco, o sea que siguen con ese tipo de inhalaciones, y los que no fumaban antes, sobre todo en esa población joven, empiezan y terminan siendo lo que combinan esas dos formas de fumar, ¿no? El convencional que al final llega y el previo de los cigarrillos electrónicos. Y bueno, y antes, al inicio del 2014, en nuestras distintas sociedades y demás, lo que pasa es que con el tema del COVID también se paró un poco por todo en general. Se empezaron a ver en las poblaciones más jóvenes, sobre todo con exposiciones agudas y continuas con estos dispositivos nuevos, sobre todo con el tema del tabaco, lo que son los tabacos sin humo y los vaporizadores y demás, de que generaban enfermedades intersticiales muy parecidas a las que fue las que son en su día el COVID, por eso se paró, de inflamación aguda, de insuficiencia respiratoria, de síntomas respiratorios como cuadros catarrales, que aumentaban el número de ingresos y aumentaba el riesgo de mortalidad en pacientes muy jóvenes que no tenían antecedentes previos, salvo la exposición aguda a ese tipo de dispositivos. Está todo avanzando, está todo en estudios, siempre sacamos consenso. En el nuevo consenso Antitabaco hablamos y incidimos sobre la peligrosidad que esto puede llevar en un futuro y que está llevando en la actualidad, y sobre todo de cómo se generaliza, ¿no? Cómo se extiende, cómo se está extendiendo, incluso ya viendo que son dispositivos que caben en un bolsillo, o sea, de distintos colores, de distintos sabores, y no hay forma, pero tanto una como otra, el riesgo y el daño a nivel respiratorio y cardiovascular existe. ¿Estáis viendo precisamente pacientes que fumaban, ahora vapean para intentar dejar de fumar? ¿Lo tienen como una medida porque no queda claro precisamente ese mensaje? Sí. Ellos intentan dejar de fumar y hacen esto. Entonces piensan, lo estoy haciendo bien, respiro mejor pero como dice Ana, tiene perjuicios igualmente. Y luego que ellos tienen como una falacia de decir, bueno, ya casi lo dejo, en algún momento lo voy a dejar, pero no ocurre eso nunca. Lo que ocurre es que se vuelven a reenganchar. Claro. Entonces no sirve como medida para dejar de fumar, no sirve. Y además quería apuntar que los vapers cada vez están haciéndolo, como dice Ana, más pequeños. Ahora se han sacado con formato de juguete. Yo cada vez tengo más información de que a los cumpleaños, en las comuniones y demás, regalan a los niños vapers para que no fumen. Les regalan vapers porque, aunque no tengan nicotina, son perjudiciales para la salud. Todo lo que ha descrito Ana es así, pero que es que están dándolo incluso los familiares, los propios padres al menor, pensando que están haciendo, y lo que es le están dando la vía de entrada pero que posteriormente tengan claro que van a acabar haciendo un consumo convencional, como dice ella. Y esto es muy grave y me gustaba, quería señalarlo, claro que sí. Vaya. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo quería recordarles que el área sanitaria de Lo Saben, a través de su médico de familia habitual, pueden compartir esa intención de dejar de fumar, que le pueden ayudar en ese proceso. Importante también a los más jóvenes el enviarle todo este mensaje en los institutos, que sepan las consecuencias que tiene el comenzar con ese primer cigarrillo. Yo le voy a dejar la palabra a Carmen para que se dirija a todos los que están en ese proceso, que no están viendo, que sepan que si Carmen lo ha conseguido, que lleva ya 7 meses, pues todos los que nos ven lo pueden conseguir. Sí, no, yo solamente eso, que lo primero de todo es tener ganas de dejar de fumar, médico de cabecera,
terapia en grupo, que a mí me fue de maravilla. No hacerlo solo. Sí. Y nada, y a empezar a vivir otra vez. ¿Has visto? Madre Bueno, mía, por lo pues menos con ese es mi consejo. Pues con ese mensaje Sí, nos y quedamos. aparte, súper orgullosa. Hombre, por Que supuesto. eso también es de haberlo conseguido. sí, sí. Efectivamente, y nosotros agradecidos de que lo hayas contado aquí, Carmen. Gracias. Ana, muchas gracias. Gracias, Olivia, gracias. Un placer. ¿Puedo decir Sí, algo? claro. Que estamos hablando de la entrada a la intervención del médico de familia, pero va a ser la enfermera la que va a Sí. llevar todo el tratamiento, que cada vez está mejor formada, y quiero darle, hombre, porque Por lo supuesto tiene. que sí, se lo Entonces agradecemos. pidan cita a su enfermera de familia, que va a ser la que le va a ayudar en todo el proceso. Y le va a acompañar. Y de aquí un saludo a ellas, que son fantásticas. Así es, bueno, lo Ay, sabemos ma. porque siempre que venís sois todos fantásticos. Yo agradezco además que hagáis este esfuerzo y vengáis hasta aquí, hasta la tele, para contarnos. Gracias, Muchas María. gracias. Buena Gracias. semana a todas. Igualmente. Bueno, pues ya lo saben, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Si están fumando, déjenlo. Y por favor, a los más jóvenes, olvídense de ese primer cigarrillo, que les va a solucionar y mucho la vida.